empezar a conversar de esto. Ya. Lo que vamos a ver son algunos conceptos de señales y sistemas y de linealidad y varianza en el tiempo. Ustedes saben, ¿ya? Creo yo, lo que es una señal. ¿Qué es una señal? Información. Formalmente, ¿qué es una señal? Esto lo han visto en sus cursos anteriores. Lo que ustedes me dicen de información es lo que contiene. Perturbaciones que se propagan a lo largo del tiempo y el espacio. Perturbaciones. No sé por qué tan negativo, pero ya. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que es? Pues ya parece que no es que sepan, parece que es lo que creen. Esto es un sistema lineal, ¿cierto? Están teniendo control, creo, ahora. Están Sí, trabajando con estamos. señales de chat y todo ese cuento. Entonces, ¿pero qué son? Pues? Ustedes me están dando ejemplos de lo que contienen. ¿Pero qué diablos son? ¿Cómo se definen? ¿No? Podría ser también una representación de información a lo largo de un tiempo, podría ser también. Por ahí me está gustando. Por ahí me está gustando. ¿Ya? Lo que vamos a entender por una señal XDN, que es, por ejemplo, hay un caso aquí, es una representación matemática en términos, en este caso, de una serie de tiempos, ¿ya? O una secuencia de valores ordenados en el tiempo. Es una serie de tiempos. De un fenómeno de interés para nosotros, ¿no? O sea, esto no es porque es choro tener una señal, no, es de interés para nosotros. Ahí es donde viene el caso de la perturbación que hablaba, no fijé bien quién fue que dio el ejemplo de la perturbación. Y como esa perturbación tiene información, por eso que yo estoy interesado en todas estas cosas, ¿ya? Entonces la señal es eso, es una representación, representación matemática de una variable o fenómeno de interés, ¿ya? La cual yo en este caso de este curso estoy representando en el tiempo discreto a través de valores, ¿ya? Que eventualmente los podría cuantizar además para que también me quede una representación discreta. ¿Ok? Pero para efectos de aquí en adelante del curso, el tema de cuantización lo vamos a olvidar, ya no entra más en el juego, nosotros vamos a jugar con valores no cuantizados, pero sí muestrados en el tiempo, ¿ya? Entonces, para representar una señal, de alguna forma, nosotros vamos a utilizar varios mecanismos. Uno de ellos es la representación en términos de una función que está aquí, ¿no? Escribir una ecuacioncita para estas cosas. Otra representación es como una tabla, ¿no? O un mapeo, que es lo que está aquí. Otra es en forma de una secuencia de puntos anotados como una secuencia, o sea, como un conjunto. Se fijan aquí hay un conjunto de puntos de secuencia, indexados en el tiempo. Y otra es, bueno, esto es lo que más conocemos, con un mono, ¿ya? Que con un mono significa con un gráfico. Lo que sí quiero que se den cuenta es que la definición que nosotros damos de señal tiene un tema acá que es bien particular. Es que XTN pertenece a los reales para todo n, ¿ya? Y n pertenece a z. Pero no es que n no pertenezca a z. N es igual a 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, etc. Fíjense ahí, bueno, ahí no están claros los puntitos, pero deberían estar así, ahí. Pero fíjense acá. Fíjense el valor de n. N
toma todos los valores enteros. Por lo tanto, todas estas señales que nosotros estamos considerando acá, en el caso de sistemas de tiempo discreto, tienen un número infinito contable de puntos. Y eso es raro. Pero es así. ¿Ya? Esa es la primera cosa rara que les va a aparecer aquí. ¿Ya? El n es el índice pertenece a los enteros. O sea, puede tomar un número infinito contable de valores. Lo que hace que el xdn también sea un conjunto de números un conjunto infinito contable de números. Pero esos números son números reales, a diferencia de este n, que son números enteros. ¿Ya? Uno puede representar las señales, como les digo, de todas estas formas que están aquí. Como una tablita, como ecuaciones, ¿cierto? Como una ecuación o como un diagrama. Pero la primera parte que tiene que quedarles claro es que n toma valores, un número infinito de valores. Ahora después, cuando yo trabajo con estas señales, normalmente voy a tener, por ejemplo, una señal x1 y una señal x2. Voy a querer hacer operaciones con estas señales, ¿ya? Voy a querer hacer transformaciones, voy a querer hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué operaciones saben ustedes que se pueden hacer y cómo se hacen? ¿Operaciones entre señales? ¿Sí? Bueno, la convolución es una operación que puedo hacer entre dos señales. Ya, te fuiste en volar al tiro nomás con una complicada, pero alguna más simple. La versión es más Eh, básica. una suma de señales. ¿Ya? ¿Cómo se define esta suma? ¿Qué significa eso ahí? Que en un punto n sumo los ¿Ya? A ver, entonces fijo n igual a un valor n0. ¿Qué hago después? Tomo x1 de n0 y lo sumo a x2 de n0, ¿o no? Porque este es un escalar, ese es un escalar y lo sumo. Si estos son números, lo sumo. Y si ahora digo que esto es xn, entonces esto me va a hacer que x de n0 sea igual a esa cosa de ahí. Y ahora fijo y ahora empiezo a mover el valor de n0, ¿cierto? Lo muevo todos los posibles valores y obtengo un resultado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a obtener al final de hacer todo este procesamiento? Tener esto aquí, una nueva señal, xdn, donde que va a ser la suma de estas dos señales individuales, pero es una suma unidad de tiempo, unidad de tiempo. ¿No? Estoy exacerbando un fenómeno que ustedes conocen y que lo hacen todo el tiempo con, en matemáticas, por ejemplo, x de t más y de t. Dos funciones de t las suman, ¿cierto? Para cada, se fijan un valor de t, suman el resultado. Se fijan otro, suman el resultado y arman todo el conjunto. Es lo mismo que hacen acá con las señales. ¿Ya? Las operaciones que pueden realizar, ustedes más o menos las conocen, o sea, yo creo que las conocen, la suma, la resta, que es lo mismo, ¿cierto? La multiplicación la voy a poner así, la división, estas, insisto, son unidad de tiempo, unidad de tiempo, ¿ya? La división, el escalarlo por un alfa, ¿ya? Multiplicar toda la señal por un alfa, y no sé quién fue, un compañero que se fue al chancho con la operación y nos tiró la operación de convolución al tiro, ¿no? ¿Ya? Esas son operaciones que yo puedo realizar sobre este objeto, sobre la señal. Pero hay otras operaciones que yo puedo aplicar sobre, estas son operaciones sobre XDN. Pero hay otras operaciones que yo puedo aplicar sobre la variable independiente, sobre N. Y aquí hay dos ejemplos de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, esta de aquí, si esta de aquí es XDN, esta de aquí es, no se están muy bien los números, la XDN-3. ¿Ya? Donde lo que hago es hacer, en este caso, la operación se define así. X1 de N. Déjame hacerlo así.
y de n se define como x de n menos n0. Y esto es lo que se llama una operación de retardo o de adelanto. Si n0 es mayor que 0, entonces nosotros hablamos de retraso. Caso contrario, adelanto. ¿Ya? Y esto se ve así. Y fíjense que aquí empieza a aparecer el tiempo y el orden de las cosas. Esta es la señal. Yo partí en tiempo 0, 1, 2, 3, etc. Fíjense que antes no había nada. Y después de 5 hacia arriba tampoco hay nada. O sea, esto tiene lo que se llama un soporte compacto entre 0 y 5. Si hago el x de n-3, significa que yo voy a desplazar esto 3 unidades de tiempo discreto hacia allá, porque el valor que acompaña al signo negativo es un valor positivo. Entonces, lo corro 3 unidades de tiempo hacia allá, sería 1, 2 y 3. Y eso significa que esta señal que parte con valores distintos de 0 en 0, este punto se corre ahí, este punto se corre ahí, ahí, etc. ¿Ya? O lo que es lo mismo, este punto se corre 1, 2, 3 unidades de acá. O sea, ese pasa ahí. Ese pasa ahí. Ese pasa, creo que me corrí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, aquí. Me faltaba un punto ahí, ¿ya? Ese punto se pasa ahí. Ese punto se pasa ahí. Ese punto se pasa ahí. Y ese punto se pasa ahí. Ahí está. Entonces ese se adelanta 3 unidades, ese se adelanta 3 unidades, etc. ¿Ya? ¿Está bien ahí o no? O la adelanté, no, por adelante, no estoy contando. Estoy contando. Este está ahí, este tiene que estar. No, está bien, está bien ahí. Ya, porque es cierto, porque empezaba en -1 y ahora termina en 2. Estaba 3 unidades más adelante. Porque estaba en -2, ahora termina en 1, etc. Entonces esto es un retraso. ¿Ya? Está hablando de tonterías. Esto es un retraso de 3 unidades en el tiempo discreto. Si yo muevo la señal hacia allá, le llamo un retraso. Si yo muevo la señal para el otro lado, le llamo un adelanto. ¿Ya? Esto es retrasar la señal en el tiempo. Y el adelanto es una cosa rara. ¿Ya? Es una cosa rara que vemos como hacia el futuro. ¿No? Pero lo vamos a dejar dando vuelta por ahí. Otra operación que yo puedo ejecutar sobre sobre la variable independiente es el dar vuelta al tiempo, ¿ya? Que es el folding and shifting, como dice aquí. Entonces, si yo tengo una señal x de n, el x de menos n, que matemáticamente no tenemos ningún problema, ¿cierto? Significa reflejar esta con respecto al eje, reflejarla así con respecto al eje 0. Entonces, este punto me queda ahí mismo, este punto pasa por acá, porque el 1 pasa a ser -1, el 2 pasa acá, etc. Y obtenemos el resultado. Y además de hacer este folding, yo puedo hacer, ¿ya? O este reflejo alrededor del 0, yo también puedo hacer un desplazamiento de esto. ¿Ya? En este caso lo que está aquí, x de menos paréntesis n menos 5, y es hacer el folding y después desplazarlo en 5 unidades en el retraso. ¿Ya? Esas son las operaciones que yo puedo hacer en general con las, eh, con las señales. ¿Ya? Y no hay mayor problema. Ahora, dentro de eso, lo otro que yo tengo que entender y que saber de las señales es que existe la taxonomía, ¿ya? Un orden de cómo manejar estas cosas. Y vamos a dividir las señales. Las señales, yo no lo voy a seguir diciendo, pero es un tiempo discreto todo el rato que estoy hablando. En más o menos 3 clases. Las periódicas, ¿ya? Y las aperiódicas, obviamente, vamos a hablar de las periódicas. Las señales de energía, las señales de potencia. ¿Ya? Las señales periódicas son aquellas que cumplen con lo siguiente.
Los naturales menos el 0, ¿no? Y esto se cumple para todo, ¿ya? O sea, una señal es periódica, de periodo n. Si para un n fijo, ¿ya? La señal es exactamente, la señal n instantes de tiempo más adelante es exactamente igual a la señal en el tiempo actual. Y esto se tiene que cumplir para todos los puntos, que es el concepto que ustedes saben de periodicidad en tiempo continuo y en otras cosas. El único tema aquí es que las señales periódicas tradicionales que nosotros conocemos, que son, por ejemplo, el seno y el coseno, ¿ya? En tiempo discreto puede que no sean periódicas, ¿ya? Y esto pasa porque en tiempo discreto tiene que existir una relación de números enteros entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia fundamental que tiene el seno y el coseno. Si no, esta cosa no se cumple, ¿ya? Y tiene que ver un poco con el tema acá de, por ejemplo, eso es una señal continua, ¿cierto? Esta es periódica de periodo 1 partido por f. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo discretizo esto, si yo quisiera discretizar esa cosa, lo voy a escribir acá abajo, va a ser un coseno de 2pi f n partido por f sub s. ¿Ya? Si por alguna razón la relación entre estas dos cosas no es un número entero, ¿ya? Entonces no va a haber forma de que se cumpla con esta relación. Coseno de 2pi, perdón, coseno de 2pi por un sector aquí, n. Está diferente de nuestro. Si esto no es entero, perdón, si esto no es un racional, va a ser imposible que yo cumpla con una relación de que yo voy a poder poner aquí, ¿ya? Un valor no entero que me cumpla con la periodicidad, ¿ya? Entonces eso hace que tiene que existir en el fondo una relación de números racionales, o sea que las dos tienen que ser enteros si quieren, tanto la frecuencia de muestreo como la frecuencia fundamental de la señal, tiene que existir esta relación de que sean números sea una fracción en el fondo, ¿ya? Para que se cumpla con la periodicidad del seno y del coseno, la exponencial compleja, por lo tanto, en el tiempo discreto. Si no, eso no ocurre, ¿ya? De todas maneras, no es tan relevante, pero para que lo tengan en mente en algunos casos. Y lo otro es que, por ejemplo, tenemos una misma relación que ustedes ya tenían en los sistemas continuos y en las señales continuas, que lo que son, que tienen que ver con las señales de energía y de diferencia. ¿Se acuerdan que era una señal de energía? Por ejemplo, si yo les muestro una señal continua, ¿ya? XTT, ¿ya? Una señal como esta. Esto continúa para allá, esto continúa para allá, y esto es IDT. Y esto es T. Estas señales son continuas. ¿Cuál de ellas es señal de energía y cuál es señal de potencia? ¿Cuál es señal de energía y cuál es señal de potencia? ¿Se escucha o no? Sí, pero estaba pensando en realidad un poco en la pregunta. Creo que la de abajo es la de energía. Pero, a ver, ahorita quiero sepan cuál era el concepto asociado. Era el concepto de el término si puede ser periódica o no. Si era un número entero, un número racional que acompañaba al n.
No, a ver, espérate. Esto son XDN. Estoy mezclando unas cosas. Este es un XDN y este es un XDN. ¿Ya? Estos son XDT. Este es continuo. Eso es discreto. No sé si estás mezclando eso. Sí, perdón, mezcla los términos, perdón. Yo estoy preguntando en tiempo continuo, que yo entiendo que es lo que más manejan, o estoy equivocado. Sí, profe, es como lo más recurrente. Ya, ok, si esto es tiempo continuo, entonces, ¿hablaron en algún minuto de las señales de energía y de potencia en tiempo continuo? No, no lo recuerdo, profe. ¿No? ¿Alguien más? Yo tampoco recuerdo haber visto, o al menos no con ese nombre. A ver, entonces vamos a lo siguiente. Ustedes tienen una señal VDT, ¿ya? Que es un voltaje, y tiene una resistencia, ¿ya? Tiene una resistencia y tiene un voltaje, una resistencia y un voltaje. ¿Cómo calculan la potencia que se disipa en la resistencia? La corriente por el voltaje que cae en la resistencia. La corriente por el voltaje. El Así voltaje tal que cual, cae en la resistencia. ya, pero así calcula la potencia. La corriente por la resistencia. No, 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 Así dijiste. por el voltaje que cae La en la corriente por el voltaje. resistencia. Ya, no sé qué estoy escuchando. Ya. Ok. Pero si no tienes la corriente, y tienes solamente el voltaje y la resistencia, ¿cómo calcula la potencia? B cuadrado partido por R. Si no tienes no tienes el voltaje, pero tienes la corriente, ¿cómo calcula la potencia? Y cuadrado por R. Ya. Entonces, fíjense en esto. ¿Ya? La potencia, nosotros la estamos calculando como el voltaje o la corriente al cuadrado. ¿Ya? Y hay un factor ahí de escalamiento, que es el 1 partido por R o el R. ¿Ya? Claro, cuando hablamos de las dos, y eso es lo que cuando me decían, tú estás multiplicando esas dos cosas, ¿cierto? Y eso da la potencia. Cuando hablamos de la señal de potencia, de energía, a lo que vamos a apuntar es a esto de aquí. ¿Ya? Entonces, miremos una señal como esta, como la IDT. ¿Ya? Si yo tengo que ejecutar operaciones como esta, es IDT al cuadrado. ¿Ya? Y esta ecuación, esta es la potencia instantánea en el fondo, la potencia media o la potencia total, yo lo calculo cuando integro. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Profe, Esa es el PDT, ¿cierto? La función de potencia. Y después yo calculaba el P como la integral entre menos infinito e infinito del PDT. Si es que correspondía. O ese era, y aquí venía entre T medio y T medio negativo de 1 partido por T de esta cosa, ¿no? ¿Resuelven esa Esa cuestión era, ahí? ¿No? Esa esa es era la potencia media. esa es la potencia promedia, sí. Exacto, la potencia promedio. ¿Ya? Pero fíjense que, independientemente que ponga P aquí, en el fondo lo que tengo es que tengo la integral de un B al cuadrado o de un I al cuadrado, ¿o no? Y hay una constante ahí que anda dando vuelta, pero no importa, por ahora dejémoslo así a los amigos nomás, mientras tanto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la potencia media, no es lo mismo, pero la potencia media o la energía media, o la energía total de una señal, entonces está este concepto de tomar la señal y elevarla al cuadrado. Y eso se da en señales. Y ustedes debieron haberlo visto en el curso de sistemas lineales. Entonces, si yo tengo una señal, X de T,
¿ya? Y yo la elevo al cuadrado y la integro entre menos infinito y más infinito de t, lo que estoy calculando es la energía de la señal. Pero puede ser, miren esta de aquí. ¿Qué pasa si esta señal la elevo al cuadrado? Esta. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar todas las guatitas van a quedar para arriba, ¿cierto? Positiva. Obvio, ¿no? Sí. Ya. Y si integro todo eso en todo el tiempo, ¿qué me va a pasar? ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser entre el infinito. Va a ser infinito. Puede ser la energía infinita hasta donde nosotros entendemos, ¿no? ¿Cierto? Ahora sí, así estamos súper bien porque tenemos un generador infinito. Y nos arreglamos todos los problemas de energía que tenemos en el país y en el mundo. ¿Ya? Entonces es como raro. ¿Ya? Es la primera cosa, es la energía. Entonces vamos a definir una señal que se va a llamar una señal de energía si esta cuestión, una señal es llamada una señal de energía si al hacer esta operación, este resultado es finito. ¿Ya? Si la señal la elevo al cuadrado, o le tomo, si es una señal compleja, le tomo el módulo al cuadrado, la integro en todo el tiempo, eso es una señal y el resultado es finito, entonces es una señal de energía. Caso contrario, la voy a llamar una señal de potencia, donde lo que voy a hacer es si no me funciona esto, ¿cierto? No converge, entonces agarro la misma señal, esta de aquí, por un periodo de tiempo, un instante de tiempo cualquiera. Obviamente, como esta es periódica, me agarro el periodo que tiene, ahí. Esto lo elevo al cuadrado, y en el fondo le tomo la potencia media. Esto va a ser siempre finito, esto es menor que cero, ¿ya? Esto en realidad no sé si va a ser menor que cero, esto es menor que cero, y cuando esto se cumple, entonces nosotros estamos en presencia de una señal de potencia. Entonces tenemos señales de energía y las señales de potencia. ¿Ya? Esto en tiempo continuo. En tiempo discreto es lo mismo, es exactamente lo mismo. E es igual a la sumatoria, les dije que esto iba desde menos infinito a más infinito, de los x de n, voy a poner así, la norma al cuadrado. ¿Ya? Si esto es menor que cero, o sea, menor que infinito, entonces esto es una señal de energía. ¿Ya? Caso contrario, hablamos de una señal de potencia, y esto es 1 partido por t, la integral entre, perdón, esto es 1 partido por n, la señal entre menos n medios, con 2n para evitarme el atado del que el n sea par, entre menos n y n del módulo de xn al cuadrado. Y esto siempre es finito, y ahí hay otro límite cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Y esto es siempre finito, y esto es lo que vamos a llamar una señal de potencia. ¿Ya? Esto se da siempre. Miremos el ejemplo que tenemos acá. Miren esta de aquí, esa señal que está ahí. ¿Esta será una señal de energía o una señal de potencia? ¿Potencia? ¿Por qué? ¿Porque es finita? Al revés. Sería energía. Al revés. Porque, claro, si es finita, si tienes un número, en este caso, voy a decirlo totalmente al revés de cómo lo dijiste tú. Como tengo un número infinito, contable de puntos que son cero, porque de ahí para allá son cero, de aquí para abajo son cero, entonces la señal tiene un soporte compacto. O sea, existe un número finito de puntos que no son cero. Como es un número finito de puntos que son cero, yo lo leo al cuadrado, lo sumo todo y quedo súper contento. Por lo tanto, es una señal de energía porque esta sumatoria va a ser finita. ¿Ya? Entonces, es fácil notar que, por ejemplo, esa es finita, esta es de energía, esta es de energía, esa es de energía porque en el fondo es más o menos esa misma, es de energía, porque son todos tienen soporte, finito, ¿ya?
Perdón, esta no es de. Hacia al vuelo, no es tan así. Espérenme un poquito. Esa no es, todavía no sé si es finita. Esta tiene de aquí para atrás son puros ceros, de aquí para adelante son puros ceros, entonces tiene un número finito de puntos. Por lo tanto, es y va a ser siempre una señal de energía. ¿Ya? Esto es acá lo mismo. Esta de aquí, en realidad aquí me estaba pasando esto yo, porque esta señal de aquí, fíjense que está definida así. ¿Ya? Hay un número infinito contable de puntos, o sea, desde n mayor o igual a 0, donde esto está definido, tiene un número, tiene un valor distinto de 0, ¿cierto? El tema es si esto cuando yo lo leo al cuadrado, converge o no converge la suma. ¿Qué dicen ustedes? Tengo que calcular, de acuerdo a lo que yo le decidí ahí, para esa de ahí, tengo que calcular la energía. La energía es igual a la sumatoria, en este caso desde menos infinito hasta infinito, de x de n al cuadrado. Esto es, por ese mono que está arriba, o sea, por esa definición que está arriba, de n igual a 0 hasta infinito, porque va desde 0 hasta infinito, de esto de aquí al cuadrado. Y eso de ahí al cuadrado es 1 partido por 4 n, ¿o no? Sí, y sí converge porque la base es Sí, menor. exactamente, porque esto, ¿cierto? Ahora que estamos en pandemia, somos chacales para calcular estas cuestiones, ¿cierto? Sabemos que si esto es menor que 1, estamos bien, si esto es mayor que 1, se nos empieza a disparar el número de contagios, ¿o no? El R del que tanto hablan en la tele. Esto converge. O sea, no me acuerdo cuánto es el resultado de esto, parece que esto es 1 partido por 1 menos un cuarto, algo así. No me acuerdo, pero ya, pues, ese es el resultado. Debería saberme, pero no me acuerdo en este momento. ¿Ya? Entonces esto converge. Estamos listos. Esto es una señal de energía, no es de potencia. ¿Ya? En general, las señales que son periódicas, como los cosenos, cuando son periódicos de tiempo discreto, eso van a terminar siendo señales de potencia. ¿Ok? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Entendido, profe? ¿Perdón? No escuché. No entendí entonces. Que sí se entendió, le decía. Ya, gracias. ¿Dudas con esto? Olvidémoslo con el concepto de sistema. No alcanzar a ver bien los conceptos de todos los que están aquí, pero voy a alcanzar a mirar uno al menos. ¿Ya? Que se lo voy a dejar como para que lo piensen para el juego. ¿Dudas acá con señales? ¿No? Ya, yo les dejé una cápsula me quedó más larga de lo que me hubiera gustado, media hora, pero igual en estos conceptos, así que tampoco es tan terrible media hora como para que lo miren. Está esto y otras cosas más. Vamos al concepto de sistema. ¿Qué diablo es un sistema? Les recuerdo que sistema, filtro también. Es la jerga que nosotros estamos usando acá. Un sistema es un filtro. ¿Qué es un sistema o filtro? Sería como un proceso al que se somete una señal. Exactamente. Un proceso al que se somete una señal de entrada. ¿Ya? Pues, lo digo así porque en general en nuestra visión sistémica nosotros hablamos de las señales de entrada y las señales de salida. Ustedes saben que la entrada se llama X y la de salida se llama Y. No, esa es la convención a la cual los forzaron a ustedes a trabajar. ¿Ya? Entonces, un sistema lo podemos entender como un proceso de cálculo, un algoritmo, un dispositivo, una máquina, ¿ya? O un objeto que transforma, trata, procesa, manipula una señal de entrada para convertirla en una señal de salida. ¿Ya? Y esto se implementa, qué sé yo, en un software, en un hardware, en un computador dedicado, en un hardware dedicado, en un computador de proceso de propósito general, etc. ¿Ya? Pero aquí hay algo que toma la señal de entrada y la transforma en una de salida. Esto, matemáticamente hablando, yo tengo una señal de entrada xn, lo que en matemática es, yo tengo una secuencia o una serie de puntos o una serie de tiempos. Esto pasa por lo que nosotros entendemos o llamamos un operador H. El operador H toma el X
y lo transforma en IDE. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a querer de lo que ustedes conocen de matemáticas es que este operador tenga buenas propiedades y yo pueda hacer cosas entretenidas y útiles con ellos. ¿Ya? Y lo que le vamos a pedir a este operador es que sea lineal y tiempo invariante para que nos permita trabajar de buena manera. ¿Ya? Entonces, el sistema desde el punto de vista matemático es nada más ni nada menos que un operador. ¿Ya? Un operador que nosotros le vamos a pedir que sea lineal y que sea tiempo invariante, porque si es lineal y tiempo invariante, buena onda, nos simplifica la vida. ¿Ya? Y ese es este H que aparece ahí, que nos transforma la señal de entrada en una señal de salida. ¿Ya? La idea en ingeniería es que este H yo lo controlo, yo lo manejo, yo lo diseño, de forma tal de que si yo sé que le voy a entrar un X a la salida, ya. Entonces, como yo lo diseñé, yo voy a obtener esto a la salida. ¿Ya? Esa es un poco la idea de lo que uno busca en general con este tipo de cosas. ¿Ok? Quiero que me expliquen cuál es el concepto de linealidad. ¿Qué significa el concepto de linealidad? Yo sé lo que van a decir, generalmente me dicen lo mismo, pero quiero escucharlo. ¿Podría ser cuando la señal de salida depende proporcionalmente de alguna de las variables? ¿Como directamente proporcional? La señal de salida depende proporcionalmente de qué, ¿De alguna variable? ¿Como de forma lineal? pero me estoy dando una definición recursiva, porque estoy preguntando qué es linealidad. Ujú. Me dice que tan sorry, no me estoy burlando de ti ni nada por el estilo. Lo que pasa es que lo encontré anecdótico, que me digas una definición recursiva. Claro, tienes razón. No lo había pensado. ¿Por qué me gusta la linealidad a mí? O a todo el mundo en realidad. O da lo mismo. O sea, con la linealidad Porque es puedo... algo, No, pues, Bueno, no sé, quién parece que primero estaba hablando Joaquín y después no sé quién habló, Constanza parece, ¿no? O bueno, Catalina, sí. sí, no, eh, dale Joaquín. a ver, iba a decir que linealizar me permite trabajar un problema de una manera que normalmente no podría o que tendría problemas. Me simplifica los cálculos, por decirlo de esta manera. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo? Suena bonito, pero ¿cómo te arregla la vida? Yo también estoy de acuerdo contigo y también le dije y se lo dije así, los sistemas son buena onda cuando son lineales y tiempo invariante, nos simplifica la vida. ¿Pero cómo? Porque cumplen con el principio de superposición, lo cual lo hace matemáticamente más fácil de analizar. Esa era la definición que estaba esperando que todos le dan, ¿o no? Esa es la definición que estaba esperando que todos me dan. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas que yo les dije? ¿A quién le importa? ¿Qué me entrega esto? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa la superposición? Después, la voy a Para adelantar al poder, tiro. Sorry, les voy a adelantar al tiro. Después va a salir otra persona y me va a decir, no, es que la superposición es bacán porque tiene la aditividad y la homogeneidad. ¿Ya? yo creo que porque permite juntar sistemas, o sea, ponerlos como en cascada, por así decirlo. Te permite hacer eso, pero no por la linealidad. No por la linealidad. A ver, estuve craneando algo y no sé si es correcto expresarlo así, pero es como que la señal de salida en el fondo es un múltiplo de la entrada. No sé si se entiende. Se entiende, se entiende. Pero no me ayuda mucho. A mí al menos, soy limitado. Bueno, ustedes le hacen clic. Descompongamos en piezas, ¿ya?
linealidad, ¿cierto? Superposición, excelente. Homogeneidad y aditividad. ¿Qué es la homogeneidad? Homogeneidad era que ustedes lo multiplicaban por una constante, ¿cierto? ¿Por qué es bueno? Si les dijeron que les simplifica la vida y que es un súper buen concepto, tiene que ser intuitivo, pues, si no, no miremos Tiene que ver no con miremos no miremos esto complicadamente. Constanza, dime. tiene que ver con que un sistema se puede tratar como una caja negra. O sea, que independiente de cualquier cosa que entre, va a ser proporcional lo que salga. Entonces, si tengo una señal y le sumo 3 más, a la salida tienen que haber 4 cosas. Como, como que no puede Ah, desaparecer nada en el tema de la caja negra. me desconfiguraste ahí con el tenía esto proporcional, le sumo y ahí ya ahí ahí creo que entraste las cosas, ¿ya? Bien, vamos a la primera parte, homogeneidad, ¿ya? La homogeneidad que es el factor de escala. ¿Por qué el factor de escala? Que es simplemente esta parte de acá. Yo tengo xn, ¿ya? Y lo multiplico por alfa, entonces la salida va a ser alfa veces la salida que yo obtengo con xn. Si yo con la entrada de xn, yo obtengo la salida in, si ahora la entrada le pongo alfa por xn, pero lo escalo, ¿ah? No lo sumemos, no le sumamos nada todavía. Que es lo que dijo Constanza, ahí es donde se enredó la película. Escalemos esto, inflémoslo, pongámosle un aditivo, cosa que la cuestión sea grande, ¿ya? Si la grande alfa veces, entonces la salida va a ser la misma que tenía antes, exactamente la misma, pero ahora inflada en la misma proporción. ¿Ya? ¿Por qué es bueno eso? Porque es simple eso, porque es intuitivo. Porque ustedes lo hacen todos los días cuando cocinan, ¿cierto? Si cocinan todo uno, si quieren una receta, y si hay que echarle más agua a la olla porque llega alguien de visita y llegan 2 personas más, ustedes multiplican, ¿cierto? La receta por cuánto, para que les dé para 3 personas. Multiplican por todo, ¿no? Por 3. ¿Que Sí. acaso no es simple? ¿Que acaso no es intuitivo? El principio de superposición me está diciendo que yo puedo echarle más agua al agua ya de manera proporcional a la que está diciendo. Con los sistemas, ¿se fijan? Es súper súper limpio, súper intuitivo. ¿Ya? Esa es la parte de homogeneidad, que está, si miramos en esta ecuación de acá, está ahí. Olvídense de esa sumatoria, olvídense de eso. ¿Ya? Esa es la parte de homogeneidad. Multiplico por C la entrada, la salida me sale multiplicada por C también. ¿Cuál es la parte de aditividad? Y pensemos el caso de 2. Si tengo una entrada y tengo otra entrada, ¿ya? La aditividad, ¿ya? Que la segunda parte del principio de superposición me dice, mire, traiga usted, no se preocupe. Tome la entrada 1 y pásela solita por ahí y obtenga su salida I1. ¿Listo? Hizo eso. Anote. Ya. Ahora, tome la entrada 2, pásela solita por acá. Y usted hace obtener aquí I2. ¿Está listo? Sí. Entonces, anoto que I2. Y ahora, sume las dos. Y esto es IDN. Es la suma de esas dos. Entonces, si usted, el resultado que dice es que usted para obtener la salida de la suma de dos entradas, ese trabajo lo puede hacer, como habían dicho ustedes, de manera más simple, dividiendo esto en trozos. Entonces es más simple, más fácil de manejar, y los trabaja por separado. Y después va y junta las piezas. ¿Ya? Y listo, se acabó. Como lo hacen, yo sé que ustedes no, ¿eh? Pero como lo hacen algunos estudiantes que pescan la tarea, la dividen son 3, ¿cierto? Dividen un problema para cada uno y después lo juntan. ¿Ya? Yo sé que ustedes no, ustedes trabajan todos los problemas, así que no aplican linealidad. ¿Ya? Esa es la parte de aditividad. Entonces, el principio de superposición combina los dos y es lo que está aquí abajo. ¿Se fijan? Mire, yo voy a meter aquí
Voy a meter aquí un número de entrada. K va a ir desde, por ejemplo, K igual 1 hasta 10. Tengo 10 entradas aquí. Cada una de esas entradas la multiplico, la amplifico por un número. No un problema. La salida va a ser, tomo la primera, ¿ya? Tomo la primera sin amplificarle nada. Me guardo el factor de amplificación. Veo que sale a la salida. Ok, y esa salida la amplifico por el primer valor que yo uso para amplificar para la primera entrada. Listo, lo dejo anotado. Hago eso con la segunda, tercera, cuarta, digo hasta la 10 y todos los resultados los sumo, ¿ya? O los voy sumando parcialmente. El resultado final, al sumarlo, al considerarlos todos, es exactamente igual que yo haya pescado todas esas entradas, las haya pre-amplificado o atenuado por esos valores de sub-K, las haya sumado todas y las meta como una entrada única al sistema. Me permite analizar de una manera muchísimo más sencilla cualquier problema asociado a sistemas. Ese es el meollo del asunto con la linealidad. Por eso es que yo quiero tener sistemas lineales, porque me permiten descomponer, ¿ya? Me permiten hacer un análisis del sistema en bloques funcionales sencillos. A eso es lo que se refiere la gente cuando esto le simplifica los cálculos. ¿Ok? Aquí es cuando uno se da cuenta de que nunca entendió lo que tenía que entender. A ver. Eso es lo que, como me pasó en otro curso, eso es lo que hace que me evalúen bien ustedes después. Espero que así sea en este curso, porque arreglo algunos problemas para atrás y creen que yo soy el que le hizo entender, cuando en realidad este es un proceso, ¿ya? Claro, no entendiste en el minuto esa parte, pero como tú ya tienes alguna idea del concepto, para mí es mucho más sencillo control sobre lo que ya tienes, porque ya más o menos sé cuáles son los vicios y cuáles son las cosas buenas. Entonces yo los vicios los trato de sacar y los encauzo en la parte más sencilla de lo que le falta. ¿Me fijas? Pero es el gran poder de la linealidad. Yo puedo separar mi problema, ¿ya? Eso es separar mis entradas. En cuántos componentes yo quiera, me da exactamente lo mismo, porque este número de aquí, de entrada, porque este es un operador lineal, este número puede ser infinito. No importa, un número infinito de entradas. Las trabajo cada una por separado y obtengo la salida, ¿ya? ¿Cómo? De la manera más sencilla posible, sumándola, ¿ya? O lo que es lo mismo, haciendo una combinación lineal. ¿Ok? Todo ok. ¿Dudas? Todo claro. ¿Dudas? ¿No? Ya. El jueves vamos a utilizar esto, ¿ya? La idea de linealidad para aplicarla a convolución, ¿ya? Y vamos a ver la convolución, al menos desde mi punto de vista, de la manera más sencilla que existe, y esto es como se da en el sistema discreto, ¿ya? Que en el fondo es, vamos a descomponer una señal cualquiera en la pieza básica fundamental, que es un delta, ¿ya? Una función delta. Y vamos a ver que cualquier función es una combinación lineal de puros delta, ¿ya? Ahí estamos aplicando el concepto de linealidad. Y cuando hacemos eso, después la convolución es un chiste, porque no sé si ustedes saben el resultado bueno, creo que se los comenté la otra vez, el resultado de cuál es la convolución entre x de n, convolución con un delta de n. ¿Ustedes saben cuál es el resultado, no? XDN. X de n. Y si x de n es una convolución con un delta de n menos n0, ¿cuánto es eso? XDN menos N0. Excelente. Ya, pues. Entonces, si ustedes me creen que cualquier señal, cualquiera, ¿ya?, se puede descomponer en puros deltas y los coeficientes asociados, y puros deltas desplazados en el tiempo, porque en el fondo, miren esta de aquí. Esta de aquí, que es ese valor de ahí en menos 1, este valor de ahí en 0, este valor de ahí en 1, en 2, etc. En realidad esta señal aquí es lo mismo, que lo puedo escribir como, supongamos que este es 1, ese es 2, ese es 1, ese es 1,5 y ese es 3. ¿Ya? Esta señal de aquí es, y creo que es fácil de verlo, 1 por delta de n más 1, 2 por delta de n,
más 1 por delta de n menos 1, más 1.5 por delta de n menos 2, más 3 por delta de n menos 3. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Ya, pues. Si x de n es igual, dijimos, 1 por delta de n menos 1, más 2 por delta de n, más el otro creo que era 1 por delta de n menos 1, más 2, supongamos que era 2, delta de n menos 2, si ese es x. Yo quiero hacer la convolución con h de n, ¿ya? De h de n es cualquier cosa. Es una cosa así. ¿Cuánto es i de n igual a x de n convolución con h de n? Es súper fácil porque en el fondo es, miren las piezas aquí, si ocupo linealidad, es h de n, este era n más 1, este era más 1, más 2 veces H. h en este caso, h de n, más 1, ¿cierto? Acá. H de n menos 1, más 2 h de n menos 2. ¿Ya? Y si en realidad yo lo hubiera hecho, como debía haberlo hecho aquí, ¿ya? Si a este le llamo h, a este le llamo la h, y a este le llamo x, esta convolución les va a quedar, es nada más ni nada menos que x de n más 1, 2x de n, x de n más 1, y van a obtener la salida en función de la entrada de manera súper sencilla, ¿no? Este es 2 de x de n, ¿cierto? Sí, x de n y este es 2 de x de n. ¿Se fijan? Es una convolución analítica, cosa que no hacen nunca. O pasa por delta. Porque este resultado, este building block, es súper sencillo. ¿Ya? Y si ustedes lo piensan un poquito más, ¿no? Todas las señales van a ser de esta forma, ¿cierto? Van a cambiar estos números, van a cambiar estos números y nada más. Y los sistemas de tiempo discreto, todos van a ser más o menos así igual. Y las convoluciones son un chiste, ya. ¿No? Sí, esa propiedad de los deltas salva en algunos cálculos que se ven difíciles. Bueno, aquí es lo mismo, pero es que lo que no te está, perdón, lo que te está salvando no es la propiedad del delta, Constanza. Lo que te está salvando Claro, es es la esta propiedad, linealidad. es la linealidad. Esto es lo que te arregló todo el problema. Lo que pasa es que, claro, tú dices, chuta, es que esto es re fácil de hacer. Está bien, suponte que fuera la convolución entre x y otra función cualquiera. Yo te doy el resultado ya. A lo mejor un cálculo súper complejo, pero yo te doy el resultado. En realidad, ahí te vas a dar cuenta lo que te arregló todo no fue que la convolución fuera fácil de hacer, sino que es que tú lo pudiste descomponer. ¿Sí? Esta es la clave aquí. La descomposición y la combinación lineal. ¿Se fijan? Eso es todo. ¿Ya? Lo vamos a hacer con calma, con buena letra el jueves. ¿Ya? Pero este es un concepto clave y el otro concepto clave es el de invariancia en el tiempo. ¿Okay? Este es píldora fácil de tragar, la otra ya ahí empezamos con problemas, pero ahí es donde me tengo que ganar los porotos de la clase.